escucharle a Él por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque tienes tu palabra para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros la vivamos, para que nosotros la compartamos, para que nosotros, Señor, te seamos obedientes. Te agradecemos por ello, te solicitamos que en este momento tú tomes el control de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestras acciones. Y, Señor, que todo, absolutamente lo que vaya a suceder en este instante resulte en una sola cosa: la exaltación de tu nombre. Te estamos agradecidos por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo. Te lo pedimos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos ahí, Juan 3. Hemos leído desde el 16 y hasta el 21. Aquí hay jóvenes muy curiosos y me estoy quedando viendo a uno de ellos. ¿Cuántos en Juan 3:16? Yo creo que lo sabemos tan bien, pero tan bien, que sabemos exactamente cuántas palabras tiene Juan 3:16. Bueno, yo me adelanté, son 30 palabras. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver 23 de ellas. No todos estuvimos presentes. Vamos a revisar muy rápidamente esas 23 y vamos a disfrutar las 7 que faltan. Entonces vamos a tratar de estar ubicados en esto. Juan 3:16. Decíamos la ocasión anterior, nada más para los que ya están, voy a irme muy rapidito porque ya lo vimos, pero voy a tratar de que la esencia no se pierda. 1870, un grupo de arqueólogos descubren en Egipto algo que para ellos es muy importante. Descubren un obelisco de granito rojo. Se sorprenden al revisarlo, al verlo, les es algo impresionante. Están en Egipto, entonces ellos toman una decisión. La decisión que tomaron, esto merece ser un regalo para el imperio. Hay que recordar, 1870, el imperio dominante en el mundo en 1870 era el imperio británico. Entonces, vamos a regalarle este obelisco al imperio británico. Antes de regalarlo, le pusieron un nombre. El nombre que le pusieron fue la aguja de Cleopatra. Ese regalo está en Londres, junto al río Támesis. Ahí está, pero antes de colocarlo hicieron la base. Dijeron, vamos a colocar una cápsula del tiempo. En esa cápsula del tiempo, entre las muchas cosas que se nos ocurre a los seres humanos poner, pongo la receta de gorditas de azúcar de mi abuelita, pongo la aguja de tejer de mi mamá, miles de cosas que se nos ocurren poner. A alguien se les ocurrió, vamos a poner el versículo más importante de la Biblia. Ellos decidieron poner Juan 3:16, pero no solamente poner Juan 3:16, decidieron, vamos a ponerlo en todos los idiomas conocidos en este momento. En ese momento los idiomas conocidos eran 215. Entonces ahí, en la base de la aguja de Cleopatra en Londres, Inglaterra, se encuentra Juan 3:16 en 215 idiomas. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, te lo sabes, ¿verdad? ¿Sí te lo sabes? A ver, dímelo. Eso. Bien por eso. Nos damos cuenta
Y luego cuando nosotros escuchamos eso nos viene a la mente, como lo sabemos todos, como todos lo podemos repetir de memoria, decimos, sí, pero ¿de qué se trataba esto? ¿Cuál era el propósito de escribir Juan 3:16? A los primeros que lo leyeron, ¿cuál es la intención del escritor para los lectores? De Dios para el ser humano. Y nosotros nos encontramos esto. Aquí en todo el capítulo 3 hay una fuerza importante. La fuerza se trata de demostrar que existe una necesidad imperiosa, una necesidad vital en el ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad que existe en el ser humano es la salvación. También encontramos ahí que Dios está haciendo un ofrecimiento divino para cubrir esa necesidad y que Dios está esperando una respuesta. Por eso se escribió Juan 20:31, lo recordamos, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Nosotros hemos leído Juan y muchas veces, y el propósito de todo Juan es eso. Nosotros lo analizamos y decimos, Juan está constituido de esta forma, tiene un inicio, tiene un fin, y la parte que se llama el cuerpo está dividido en tanto. Dejémonos de todas esas cosas. El propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Nosotros nos preguntamos, ¿hemos respondido adecuadamente al ofrecimiento de Dios? Dios es un Padre amoroso, eso nadie de los que estamos aquí lo dudamos. Dios nos ha mostrado su bondad. Dios continuamente en nosotros y a través de nosotros quiere seguir mostrando el amor al mundo. Nos preguntamos el domingo pasado, ¿estamos nosotros permitiendo que el amor de Dios se muestre al mundo a través de mi vida? O como decía hace un instante, o me conformo con las 3 horas que estoy aquí. Dios pretende que el amor de Él se muestre al mundo. Juan 3:16, ya nos lo demostraron, es el versículo más conocido de la Biblia. A lo mejor fue el primero que se aprendió y el último que se te va a olvidar. Se te va a olvidar Génesis 1:1, pero Juan 3:16 no. Primer versículo que aprendimos, último que vamos a olvidar. ¿A cuántas personas ha traído a los pies de Cristo este versículo? ¿Cuántos predicadores han pasado? Podemos hacer una lista desde el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, hasta nuestros tiempos. ¿Cuántas personas se han centrado a través de Juan 3:16 en la salvación en Cristo? Uno de los creyentes famosos dice, esto es el evangelio superlativo. Martín Lutero decía, es la Biblia en miniatura. Robertson, el experto en el griego, el pequeño evangelio. El monte Everest de las Escrituras. Hay quien le ha dicho, allá en aquel tiempo que existía la división de Europa, la Europa occidental y la Europa oriental, el muro de Berlín, la separación entre los países. Había gente que solamente tenía Juan 3:16. Juan 3:16, podríamos decir, es el resumen de la Biblia. Juan 3:16, si todos los versículos de la Biblia se perdieran y solo tuviéramos Juan 3:16, Juan 3:16 tiene el mensaje completo de parte de Dios. Juan 3:16 trata sobre los pensamientos del ser humano. Hay frases en Juan 3:16 que acaban con los distintos pensamientos del ser humano. Como es resumen, voy a omitir algunos. Ustedes recordarán, hablamos del nacionalismo, del materialismo, hablamos del mahometanismo, hablamos de muchas cosas. Pero vamos a centrarnos
en unos cuantos. Frases que encontramos ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí es un ataque directo, es una defensa de Dios ante el materialismo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque le demuestra a los seres humanos el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que da. El ser humano en lo que está centrado es en recibir. Nosotros los seres humanos nos gusta recibir halagos, recibir premios, recibir lo que sea, pero yo quiero recibir, no quiero dar. Y Dios dio. Dios es contrario a nuestros pensamientos. Amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. Existimos algunos que somos fatalistas, que somos negativos por naturaleza. Y dice, mira, Dios no es una fuerza impersonal. Dios es una persona. Dios es alguien que realmente te ama y quiere que tú sepas acerca de ese amor. Para que todo aquel que en Él cree, decíamos la ocasión anterior y lo volvemos a decir, nos está diciendo a nosotros lo siguiente. Nos está diciendo, mira, hay pensamientos distintos a los tuyos. Hay el pensamiento de moda en estos tiempos, el pensamiento calvinista. Pero esta es una respuesta al pensamiento calvinista. Para que todo aquel que en Él cree, me está diciendo que Cristo murió no solamente por los elegidos, creer en Él. También responde al arminianismo, porque el arminianismo piensa de manera distinta. El arminianismo piensa que Él no desea darnos la vida eterna, sino condicionalmente. Entonces nosotros nos damos cuenta que todo, Juan 3:16, básicamente es un resumen literal de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16 a tu vida? A mí me sorprendió. ¿Qué dice Juan 3:16 a tu vida? Dijimos que había en Juan 3:16 4 divisiones. La semana anterior vimos las dos primeras. El amor de Dios es total, el amor de Dios es sacrificial, fue lo que vimos la ocasión anterior. Nos quedan 7 palabras para ver que el amor de Dios es personal y que el amor de Dios es eterno. En 7 palabras nos va Dios a demostrar eso a nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, tenemos que entender, es una situación, déjenme platicarles algo. Yo sé que ustedes no son mundanos, ¿verdad que no, Arturo? Ok. Pero yo sí, hace algún tiempo, van a resultar cosas muy extrañas a ustedes. Pero a mí me gustaba, en aquellos años, un grupo, no sé cómo llamarle, porque voy a decir, no sé, ahí va, el grupo Queen. No sé si es pop, no sé si es rock, no sé si es, algo ha de ser. ¿Qué? Hay otro mundano aparte de yo, aparte de mí, perdón. Bueno, ¿por qué? Como eres mundano, entonces tú y yo podemos hablar. Hay una canción que tienen ellos, que se llama Somebody to Love, ¿te acuerdas? Él sí sabe. Las primeras 2 líneas me sorprendieron y dije yo, esto se puede usar aquí, esto se puede usar en la iglesia, porque es una persona mundana, una persona sin Cristo, una persona que no le interesa a Dios, y dice ahí, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que estás intentando hoy hacer conmigo? Y a mí me sorprendió sinceramente.
Perdón, nada más tú. Tú sabes que allá por 1990 y quién sabe qué, él se murió, el autor de esa canción, perdón, se murió y murió de SIDA. Entonces ya te imaginarás te acuerdas cómo estuvo su vida, perdón, no te imaginas, tú sabes. Entonces así está, pero fíjense, a mí lo que me sorprende es que dentro de su carnalidad, dentro de su mundanalidad, él sabía que tenía que buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo de manera personal e individual. El joven que está aquí, por cuestión de la grabación no lo puedo decir, hace rato sí lo dije, el joven que está aquí no va a buscar a Dios por mí. Yo tengo que buscar a Dios para mí. Tú tienes que buscar a Dios para ti, si estoy hablando contigo. Y te vas a dar cuenta ahí, porque nos hemos dado cuenta, el amor de Dios es total. Eso nos dimos cuenta, porque de tal manera, con tal intensidad, con tal magnitud, con tal demostración de lo que es un verdadero amor, Dios se entregó a amar. Amar no es la palabra, el amar se demuestra. El amar no es solamente decir te amo, sino mostrar que es real ese amor. El amor, la esencia del amor, dijimos la esencia del fuego, la esencia de la electricidad, la esencia del amor es dar. ¿Y qué hizo Dios? Dios dio. ¿Qué dio Dios? Dio a su Hijo. Nadie de aquí nos atreveríamos a dar un hijo o una hija, ninguno. Pero Él ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego uno piensa, yo me pongo a pensar en mí. ¿Y yo quién soy para que me amara? ¿Me merezco yo el amor de Dios? Pero el amor de Dios no depende de mí. El amor de Dios para mí depende de Él. Él decidió amarme a mí. A pesar de ser lo que soy, a pesar de ser, ahorita hablábamos de mi mundanalidad, mi carnalidad, mi pecado que veíamos ayer, ¿verdad? En el examen que nos hicieron. A pesar de todo eso, Dios decidió amarme con un amor tan especial, un amor que no es como el amor por mis amigos, el amor por mi mamá, el amor por mi papá. Es un amor espiritual, es un amor sublime. Y el amor, ese amor lo rastreamos hasta su origen. Su origen es Dios. Es un amor desconocido para la mayoría de las religiones en el tiempo en que fue escrito Juan, y que aún hoy buscamos ese tipo de amor y no encontramos ese tipo de amor. Este es un amor dispuesto a dar, pero al grado extremo, desconocido completamente para otros. Para nosotros, conocido intelectualmente y conocido experiencialmente, pero olvidado en muchas ocasiones. Dios es amor. Y lo repetimos de memoria, pero lo estamos viviendo o estamos estamos desaprovechando esa cualidad de Dios. No sabemos que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, pero por encima de todo, Dios es amor. Dios te ama y Dios me ama. Y Dios nos ha dado esto en abundancia el amor, porque de tal manera, increíble, de tal manera, y también fue incondicional ese amor, con amor eterno te ha amado, sin condiciones, desde la eternidad y hasta la eternidad, antes de que yo naciera y después de que yo muera.
es eterno. Entonces nos damos cuenta que todo se va a acabar y el amor de Dios va a permanecer. Todo absolutamente se va a acabar. Pero Dios va a seguir amándonos. ¿Qué vamos a hacer? Se han escrito libros y libros y libros y libros. Ayer hablábamos de Hebreos, ¿verdad? Pero básicamente todo lo que podamos leer es sobre el amor de Dios. Le comentaba ayer a una dama, tengo 3 enciclopedias sobre el libro de Hebreos. 3 enciclopedias sobre el libro de Hebreos. 13 tomos individuales sobre el mismo libro. Y todo se resume a esto. Todos esos autores de lo único que quieren hablar es que Dios me ama. Dios me ama. Dijimos lo impresionante, no es una goterita, es un río desbordante. Veíamos imágenes de las inundaciones en Texas. Así es el amor de Dios. Algo sorprendente, algo que no nos imaginamos. Hablábamos de una luciérnaga en relación con el sol que no nos permite verlo de frente. Así es el amor de Dios. El objeto del amor, tú y yo, nosotros somos el mundo. Entonces, estamos aquí y nosotros pensamos en esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo en sacrificio. Así es el amor de Dios. Él nos ha amado como si no existiera nadie en el mundo, como si no hubiera nadie, absolutamente nadie en el mundo. ¿Cómo me puede amar? ¿Cómo te puede amar a ti, que eres un pecador? ¿Cómo te puede amar a ti, que no tienes interés? ¿Cómo te puede amar a ti, que no tienes entendimiento? Estoy hablando de mí, todo eso pensé sobre mí mismo el día de ayer por la noche, que estaba repasando lo de la semana pasada. ¿Cómo? Porque su amor está en Él. Y Él decidió amarme a mí. Nosotros estamos entendidos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es Él. Es su decisión y lo hace en la totalidad. O sea, Él no decide amarme parcialmente, Él decide hacerlo total y absolutamente. Pero ¿cómo lo muestra? Lo muestra con un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Que dio a su Hijo unigénito. Es lo que sigue, ¿verdad? ¿Sí es lo que sigue? ¿Seguro? Ahí dice Juan 3:16, lo acabas de leer. Lo acabas de decir de memoria. Que dio a su Hijo unigénito. La esencia del amor, dar. Pero yo no daba. Bueno, ¿dónde está la mamá de este joven? No vino, hasta arriba. Si yo le pregunto a la mamá de ustedes, ¿a cuál da? Va a decir que a ninguno. Si yo le pregunto a la mamá del joven de la mera esquina, ¿lo da para que pague por mis pecados? Pues me va a decir que no. Dudaste de tu mamá. El amor siempre está dando. Nosotros estamos acostumbrados a recibir, pero el amor da, el amor da, el amor da. Eso es lo que hace. Y nosotros nos damos cuenta que lo hace por decisión, no porque nosotros haya merecimiento. Nosotros somos lo vil y lo menospreciado. En nosotros no hay nada que realmente sea útil. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Nosotros debemos darnos cuenta. Nosotros
somos lo vil, somos lo menospreciado, somos lo que no sirve, tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres, somos irritantes, somos exasperantes. Ayer platiqué con 2 personas, con 3 creo, con 3 personas, y decía sobre otras 3 personas. Voy a cambiar los nombres. ¿Qué nombres te gustan, Félix? Juan, Jacobo y María. Ok, gracias. A mí me cae mal Juan. A María la detesto. Jacobo me irrita. Pero Dios dice que yo los tengo que amar. Entonces los voy a amar. Aunque me caiga mal Juan y Jacobo la traiga, decía, ya saben quién, la traiga, como decía, atravesada. Aún así, Dios dice que la tengo que amar. Y lo hizo Dios, así es. Dio a su Hijo al mundo y por el mundo, para que viniera de vacaciones al mundo. No, lo dio para ser sacrificado por nosotros. Envió a su Hijo para que pagara lo que yo tenía que pagar. Dice Juan 4:10, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo de una forma compasiva, portentosa y amorosa. Y nosotros nos imaginamos a Dios aquí, y Él sabía exactamente lo que iba a suceder conmigo. Sabía que yo no iba a buscar la santidad, sabía que yo no iba a tomar la decisión de serle obediente, y aún así mandó a su Hijo a morir por mí. Él pensó, ¿quién puede ir? Y solamente encontró a Jesucristo. Nadie estaría dispuesto a hacer lo que hizo Jesucristo. En la parte final, para concluirlo, en la parte final, Dios envió a su Hijo, Dios dio a su Hijo para ser flagelado, para ser lastimado, para ser maltratado, para ser crucificado por mí. Todo eso. Y nosotros nos sorprendemos, porque Jesucristo es algo sublime, Jesucristo es algo único, pero eso lo traemos acá. Cuando vemos lo que hizo por nosotros, decimos, ¿y yo quién soy? No sé quién estaba no, eso se lo platiqué aún. No se asusten, no se asusten por lo que voy a decir. A un hermano pentecostal. Tengo hermanos pentecostales, ellos creen en Cristo. ¿Sí? Antes de que se desgarren las vestiduras y se pongan ceniza, yo sí tengo hermanos pentecostales. Le estaba platicando ahí afuera de Peniel. ¿Dónde está Arturo? Acá está. Ahí afuera de Peniel le estaba platicando lo que hicieron los hermanos en Úrsulo Galván. Quienes han ido a Úrsulo Galván saben lo que estoy hablando. La primera ocasión que fuimos a Úrsulo Galván, nos acostamos en las bancas del templo. La segunda ocasión que fuimos a Úrsulo Galván, nos acostamos en el suelo del templo. Las siguientes ocasiones ya nos fueron ubicando. Hubo un momento, yo se lo dije a este hermano, que yo me sentí cucaracha, pero cucaracha aplastada. Cuando me lleva el hermano y me dice, esto es para usted. ¿Quién ha estado en Úrsulo Galván? Allá veo 1, 2, 3, 4. Ya veo un buen número acá, de acá. Ok. Úrsulo Galván en aquellos tiempos eran puras casitas de madera con techos de paja. Las primeras veces que fuimos.
Y me dice el hermano, ahí fue donde me sentí como cucaracha aplastada. Hicimos esto para usted, una casa de material, una casa de bloc y de cemento. Esto es para que usted esté aquí. Yo me sentí, si eso es con un ser humano, no quiero imaginarme cómo deberíamos sentirnos con el amor de Dios. El hermano al que le estaba platicando esto, estábamos allá afuera de Peniel, se puso a llorar allá afuera de Peniel. Ya no hallaba ni yo ni cómo hacerle. Ya, hermano, tranquilo, tranquilo. Ya ven que ellos son muy expresivos, están acostumbrados a demostrar sus emociones. Y ojalá nosotros demostráramos nuestras emociones al darnos cuenta de lo que hizo Dios. Dios no hizo cualquier cosa. Dios no nos construyó una choza. Dios no nos construyó un cuartito. Dios dio a su Hijo unigénito por mí, la mugre, por mí, el que no sirve, por mí, el que no vale nada, por mí. Y entonces uno se pregunta, ¿puedo entender yo a Dios? No lo puedo entender, pero lo tengo que amar, tengo que ser agradecido por lo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a comprender cuán magnífico, cuán bondadoso y amoroso es Dios. Dios es con nosotros algo sublime, algo excelso, algo que no tiene nombre. Y nos damos cuenta de eso. ¿Y qué voy a hacer? ¿Otra vez? Para que nos acordemos. ¿Te acuerdas del versículo que nos dijiste la vez pasada? Sí te acuerdas, nos dijiste 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó, no lo dudó. Que tu hijo se muera por David. Eres David, ¿verdad? Que tu hijo se muera por Suriel, que tu hijo se muera por Benjamín, mangos. Pero Dios dijo, va, que se muera. Le preguntaría a la hermana, que se muera Leví por mí. Y la hermana me diría, no. Y otra hermana me diría, ¿el querubín por usted? No. Y Dios sí. Va. Híjole, ese es amor. Y amor mostrado hasta lo alto. Fue herido para que yo no tuviera que pagar. Nos acordamos perfectamente del sacrificio y no tenemos que hablar mucho sobre él. El sacrificio fue algo terrible. Lo acabamos de ver hace unas cuantas semanas. Nos recordamos y nos sorprendemos y nos decimos, ¿por qué murió Jesucristo? Por mis pecados, para pagar por mis pecados. Primera de los Corintios 15:3. Caleb, primera epístola a los Corintios 15:3, ahí te pueden prestar una Biblia. Y ya que estás de pie, pues de pie más fácil, para que se oiga por acá. Entonces ahí, con lo que nos acaba de leer Caleb, está la respuesta a lo que estamos preguntando. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por mi pecado, Cristo murió por tu pecado. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos de esto. Cristo se murió por mi pecado y Cristo se murió por tu pecado. ¿Por los pecados de quién? Por los pecados de todos. Dicen por ahí, los pecados de todos. ¿Dónde dice eso? Le dicen los jóvenes. Pero ¿dónde dice? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde puedo decir yo? Aquí dice, aquí está. ¿Dónde puedo encontrar eso y que nadie me pueda decir que no?
Y luego nosotros, como somos tan simples, decimos en la Biblia, pero nosotros tenemos que buscar y decirle a los jóvenes, aquí es donde dice ahí, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Entonces no hay un grupo especial, no hay un grupo aquí, no hay un grupo definido, sino que Dios amó a todos, a todo el mundo. El sacrificio, me acuerdo mucho dónde está, ya salió, pero le dices, Jenny, ella usaba mucho antes estas abreviaturas. MG, se refería a un hermano que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Decía una verdad muy clara el hermano MG. El sacrificio de Cristo es universal, pero la aceptación depende de nosotros. Entonces ahí estamos nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahí en la cruz se reunieron todas las piezas del plan de Dios. Y nosotros dijimos la vez pasada, afuera necesitan el Evangelio. Por eso ahorita decíamos, qué bonito el sacrificio temporal de 3 horas. Estar 3 horas de aquí es un sacrificio temporal. Tener que aguantar al maestro de escuela dominical y tener que aguantar al predicador. Pero Dios pide de nosotros sacrificio vivo, constante, continuo, permanente, todos los días, a toda hora, en todo momento. El Evangelio no lo vamos a poder retener. Nosotros queremos retener el Evangelio para nosotros. De lo bueno que nos dijeron ayer, Gamaliel, de lo bueno que nos dijeron ayer, los 3 pisos. ¿En qué piso estás? El arca de Noé es de sus 3 pisos. ¿En qué piso estás? ¿Te has conformado con estar en la salvación? Todos en el arca son salvos, pero ¿en qué piso estás? ¿En el de mero abajo? ¿En el de en medio? ¿O en el de arriba? No solo es salvación, a partir de ahí la santificación. Entonces hay que seguirle. Ahora sí vamos a las 7 últimas palabras. Vamos a tratar de atender a esto. Las 7 últimas palabras son la parte más simple y más concreta. Déjenme tratar de ver si puedo decirlas más o menos. Las últimas 7 palabras. ¿Dónde comienzan las últimas 7 palabras? Diego, tú que ya las contaste. No se pierda. ¿Sí son 7? Okay. ¿Qué nos encontramos ahí? En esas últimas 7 palabras, nosotros pensemos, el gran regalo de los arqueólogos a Egipto. Ese es un gran regalo. Y hemos visto acerca del amor de Dios. Acerca del amor de Dios vimos 2 cualidades. Uno, que es total. Segundo, que es sacrificial, correcto. Vamos hacia lo tercero. ¿Cuál es lo tercero? Con esas palabras que tienes ahí, Diego. Es que no sé si traje el agua, por eso estoy pidiéndole. ¿Me pasas el agua? ¿Lo tienes, Diego? No, no lo tienes, ¿verdad? Las últimas 7 palabras dijo Diego. Dice,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros nos ponemos a analizar todo el versículo y nos damos cuenta de que existe un cambio. Los que saben español, los que son maestros, va con los maestros. ¿Cuál es el cambio? Cambia el sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién está en primaria o en secundaria? ¿O quién pasó primaria o secundaria? ¿Qué es el sujeto? Estoy aprovechando para tomar agua. Y realmente la pregunta es de español. El sujeto es el que hace la acción, ¿no? Algo así dicen los maestros. De quien se habla en la oración, correcto. Al final, lo mismo, pero como dice aquel, la misma gata pero morena. El sujeto se vuelve personal. ¿Cuál es el sujeto? Aquí el sujeto ya no es Dios. El sujeto somos nosotros. El sujeto es esta jovencita y estos jóvenes y esta dama. El sujeto ya somos nosotros. El sujeto se vuelve personal para nosotros. Tú y yo ahora somos el sujeto. ¿Por qué? Porque dice el versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros pasamos a ser el centro de todo este versículo. No, porque ese es el deseo de Dios para con nosotros, que nosotros no estemos perdidos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero, y se lo saben, y saben quién está diciendo eso. Lo está diciendo un hombre que realmente se comprometió con Dios, un hombre que se atrevió a escribirlo. Pablo está escribiendo eso, Pablo está diciendo eso, y nos lo está diciendo a nosotros para decirnos, necesitas entender, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Tú y yo somos de esos. Tú y yo tenemos que reconocer, yo soy de los más grandes de eso. A lo mejor no el más grande, pero estoy muy cerquita, muy cerquita, porque ya me ganó el primer lugar, pues el que escribió primero que yo. Nos damos cuenta en este solo versículo que existen dos lados en la salvación. En el solo versículo hay dos lados, la parte de Dios y la parte del ser humano. No es cierto que exista un solo lado, son dos partes. El lado divino y el lado humano. ¿Dios inició la salvación? Sí, definitivamente que sí, no hay duda de ello. Él es el principal actor en la salvación, totalmente de acuerdo. Platicábamos del 99.99, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y él aparte nos recordó Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar, pero ante los llamados o se responde o se deja de escuchar. Es decir, hay aspectos ahí que nosotros tenemos que entender. La salvación no se origina en nosotros. La salvación no nació en mí, se originó en Dios, pero nos ha dado a nosotros algo maravilloso. Libertad para tomar una decisión. No me obligó a decir sí, de ninguna forma. Aún en este tiempo, aquí hay personas no salvas. Hay personas que han estado toda su vida en la iglesia, pero hay personas no salvas. Lo he platicado por aquellos que se sienten que están a punto de desgarrarse las vestiduras. La esposa del, déjenme acordarme bien. Al cabo es real, entonces tampoco lo pueden decir y le pueden mandar el vínculo a los miembros de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. La esposa del
del misionero en ese momento, el pastor Daniel Jones. Ella, sus papás cristianos, ella fue a Cunas. ¿Qué sigue después de Cunas, Jenny? Párvulos, principiantes, primarios, intermedios, jóvenes, adultos. En todo eso estuvo. Cuando estaba en jóvenes decidió ir a un instituto bíblico. Conoció a un muchacho en el instituto bíblico. Este es el bueno. Se casó con él. La iglesia los envió como misioneros a San Nicolás. Hay una conferencia de algo, no sé de qué. Hay una invitación a salvación. La esposa del pastor pasa y recibe a Cristo. Estuvo en un instituto, hija de misioneros, la esposa del pastor. No es algo para sorprendernos. Dios nos da, dijimos antes de este paréntesis, libertad de decisión. ¿Dónde dice eso? Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Dónde dice que Dios nos da libertad? Por favor, ¿a quién se le ocurre decir es semejante barbaridad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si yo creo en el Hijo, tengo vida eterna. Si yo no creo, no tengo. El que cree en el Hijo, pero el que rehúsa, es decir, yo puedo rehusar. Yo puedo decidir, no les creo. Y yo puedo sentarme a este lado, o aquí o acá, y estarme burlando de lo que se dice al frente. Pues es mi decisión. Es mi decisión, yo estoy rehusando. Pero también habla de cuando yo me rehúso. Cuando yo me rehúso dice que yo no voy a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, caray. El que cree en mí. 6:47. 6:47, no es la hora. El que cree en mí, otra vez, el que cree. Es decir, no todos, sino el que cree. Dios ama a todo el mundo, a todo el mundo, pero salvará a aquel que en Él cree. Dios ama a todos, pero no va a salvar a todos. Va a salvar a aquel a quien en Él cree. Lo que está haciendo Dios es una invitación. Me gustó mucho lo de ayer. Aquí está el regalo. ¿Lo quiere o no lo quiere? La persona toma la decisión. Es una invitación que estamos haciendo. 7:37, otra vez no es la hora. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tú sabes lo que haces? A fuerza, ni los zapatos. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿qué clase de Dios no haría posible la salvación para todos? ¿Qué clase de Dios no haría posible la salvación para todos? Un Dios selectivo, un Dios que hace acepción de personas, un Dios que no es amor, un Dios que ustedes sí y ustedes no. A todos, creo, los que estamos aquí, nos alegra esta parte del versículo. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Entonces Dios es personal conmigo. Dios es también particular.
cree, particular, cree. Una buena traducción, ya se dio cuenta Arturo que a mí me gusta buscarle y buscarle y buscarle para tratar de ver en qué me estoy equivocando. Cree, otra de las acepciones de la palabra es confiar. Todo aquel que en Él confía. ¿Estoy yo confiando en Cristo? El confiar en Cristo tiene 3 aspectos implicados. ¿Cuáles son? Están en el versículo. Ahora, que nosotros estamos acostumbrados a no buscarlos, que nosotros estamos acostumbrados a simple y sencillamente memorizar lo que me dan, simple y sencillamente esperar que otro me entregue lo que yo tengo que buscar. Yo tengo que buscar perlas, yo tengo que buscar un tesoro y estoy esperando que otro me lo dé. Y otro no va a darme lo que él encontró. Si yo encontré un tesoro, tengo que apreciar este tesoro. Hay 3 aspectos. 1, hay un aspecto mental ahí. La confianza en Jesucristo es algo mental. Y esto se comunica en Juan 20:31. ¿Qué decía Juan 20:31? Estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creas. Para que creas. Este es un aspecto completamente mental, para que tú te des cuenta, para que no haya opción ante el análisis de todo el Evangelio de Juan, ante el análisis de todo el Nuevo Testamento, nosotros podamos tener una definición clara en nuestro pensamiento. ¿Le creo o no le creo a Dios? Esto es lo que nosotros tenemos. Después de esto viene un segundo aspecto. El segundo aspecto es la voluntad. ¿Compromiso con Jesucristo o no compromiso? Y el compromiso se nota. El compromiso existe o no existe. Una cosa es pasar lista y otra cosa, ¿en qué te puedo servir? Heme aquí, no helo ahí, no helo ahí. ¿En qué te puedo servir yo? Híjole, me costó 150 pesos. ¿En qué te puedo servir? Ya está completo el equipo. ¿Para qué voy yo a hacer montón? Entonces, ¿la salvación fue personal o no fue personal? ¿La salvación fue para mí o fue para el montón? Cristo se murió por mí, me amó a mí. Yo tengo que agradecerle a Él. Yo tengo que moverme para adelante, no quedarme estático donde estoy. Le voy a dar, porque hay que darle. Lo que he dado es lo mínimo. Me he conformado con lo menos, hacer como que hago. Lo que me piden hago, más allá no. Y hay un tercer aspecto. El tercer aspecto es lo emocional. Lo emotivo de esto, le voy a entregar a Cristo mi corazón, le voy a entregar a Cristo todo lo que soy. Yo quiero tener comunión con Él, no quiero quedarme en esta parte, en la parte mental, no quiero quedarme con la voluntad, quiero que todo mi ser vaya para con Cristo. Cristo es una persona viviente, Él está vivo. Y así como yo quiero relacionarme con el que está sentado junto a mí, así yo debo de querer relacionarme con Cristo. Él es una persona. Nosotros ejercemos fe todos los días. Voy a hablar de cosas tontas, pero para que nos demos cuenta. Primero va con los varones, que son los líderes, columna y baluarte de esta iglesia. Nosotros los varones confiamos en que nuestras esposas no nos están envenenando con el desayuno. Por eso nos comemos el desayuno. Todos nosotros confiamos en que los banqueros están cuidando nuestro dinero. ¿Confiamos en los banqueros? ¿En qué confían? Ahí va con allá. ¿En qué confían los nuevos creyentes?
¿En qué confían esos que acaban de llegar? Voy a poner un nombre ficticio, aunque es un nombre muy común. ¿Cómo se salvó Carlos? Acordémonos de Carlos, ¿cómo se salvó? ¿Recibió el mensaje en la calle o aquí en la iglesia? El mensaje de salvación. Es decir, escuchó la palabra de Dios, la palabra que fue predicada en su puerta o aquí en el templo. Escuchó, dije. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Fue convencido por el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Después de eso, creyó, confió, tomó su decisión y él fue salvo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto demuestra el gran poder de Dios. La salvación muestra el gran poder de Dios. Nos recordamos Números 21, todos lo recuerdan. ¿Quién ha visto? A ver, ¿dónde está? No, no está hoy. Sí paso lista a veces, pero no está. Números 21. ¿De qué habla Números 21? Esa se la sabe Daniel. Bueno, como no tenemos oportunidad. Números 21, acuérdense, el desierto, la situación de los... iban en Éxodo, iban caminando, de repente aparecen serpientes y empiezan a morder al pueblo. ¿Y qué pasaba con los mordidos? Pues se morían. Entonces van y le dicen al siervo, al obrero, vuelvo con mi... pensé, diré esa palabra que no me gusta, diré esa palabra, no la digo. Van con el siervo, con el obrero y le dicen, oye, pues está pasando eso. Y dice, bueno, vamos a hacer esto. Le pregunta a Dios, se pone a orar con Dios y le dice, ¿qué hago? Y pues le dice, haz ¿un qué? Una serpiente, una asta con una serpiente de bronce, ¿verdad? Y cuando alguien le pique, me diría el hermano Joel Francisco Chávez Castillo, le picó la serpiente con el pico. Cuando es mordido por una serpiente, que voltea a ver el asta. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí, porque esto es una prefiguración de la salvación. Había que hacer algo el ser humano para ser salvo. En el caso de Números sí había que hacer algo. En el caso de nosotros también hay que hacer algo. Nosotros necesitamos creer, confiar en Cristo. Dice el folleto hoy, el hombre a quien Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue al templo. No había templos, había sinagogas. Ese día se murió. ¿Se bautizó? No, ese día se murió. ¿Hizo buenas obras? No, ese día se murió. ¿Se compró una Biblia? ¿Fue a tocar puertas? ¿Compartió en su trabajo? ¿Compartió en su escuela? No. Él reconoció sus pecados, se arrepintió de ellos y confió en Cristo. La fórmula es la misma para nosotros en este momento. Y reiteramos, Juan 3:16 concreta todo. Juan 3:16 cierra todo lo que nosotros queremos. Estamos actualmente viviendo en un mundo donde el amor depende de muchas cosas. Depende de lo que haces, depende de cómo te ves, depende de en cuánto valor te den los otros. Pero el amor de Dios rompe con ese molde.
El amor de Dios es completamente diferente. Es personal, es sacrificial, es eterno. Y nosotros tenemos que ubicarnos. Para Dios no somos una multitud anónima. Dios nos ubica por nombre. Jacqueline, Arturo, Eunice, Reinaldo, Laura, Blanca, Joseph, César. Así nos está ubicando. No somos una multitud anónima. Dios nos conoce, sabe no solo nuestros nombres, sabe nuestras luchas, sabe las heridas que traemos en nuestro corazón, sabe de nuestros temores y aún así te ama. El amor de Dios no es teórico, no es distante, es real, es cercano. Nosotros tenemos que darnos cuenta de todo esto. Esto es meditar, esto es un pensamiento, no llega ni siquiera a toda la estructura que debe tener una predicación. Es solo un pensamiento basado en un solo versículo. El amor de Dios es total, es personal, es sacrificial. Y nosotros nos llegamos a este punto. Seguimos con las palabras. No se pierda, mas tenga vida eterna. Allí la última parte que tenemos ahí. El amor de Dios brinda esperanza. En este mundo estamos perdidos. Nosotros brinda esperanza y brinda eternidad. El versículo comenzó con eternidad y termina con eternidad. ¿Por qué decimos eso? Porque comienza con Dios, el Dios eterno, y termina ofreciéndonos eternidad a nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta de esto y nosotros decimos eternidad. Y la cuestión de esta frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucha gente alrededor de nosotros que está en la condición que estábamos nosotros. ¿En qué condición están ellos en este instante? Nosotros estábamos en esa condición. Nosotros estábamos perdidos. Ellos en este instante están perdidos. ¿Dónde estarán los humanos que no reciben el mensaje de salvación por la eternidad? Perdidos en el infierno. Jesús tenía el corazón, nos lo dijo en una clase, se nos dijo en una clase, el corazón más tierno de todo el mundo lo tenía Jesucristo. Era manso y humilde de corazón. Y si nos damos cuenta, Él, Jesucristo, fue una de las personas que más habló sobre el infierno. ¿Por qué? Porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso tenía que hablar. Y ese es importante porque la eternidad está ahí en ese versículo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de eternidad en dos lugares diferentes y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Infierno, infierno, infierno. El infierno es eterno. Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Exactamente lo mismo. El infierno, infierno eterno, la tragedia del alma. Se oye tremendo eso. ¿Por qué? Vas y no regresas. No hay regreso. Imaginemos a quién que nos duela ese familiar que no quiere recibir a Cristo. Yo estoy pensando en mi hermano.
Yo no sé en quién puedas pensar tú, pero imagínate que en este momento Jesucristo viniera y que en este momento esa persona que está junto a ti realmente no era creyente, que iba a estar por la eternidad en el infierno. Imagina este cuadro. Ahorita yo pedí agua. Imagina a quien está junto a ti. Imagina a tu hermano. Imagina a tu papá. Imagina a tu mamá. Ahí en el infierno diciendo: tengo sed. Aquí no hay agua. Y así te la vas a pasar por la eternidad. No hay agua en el infierno. Enciendan una luz. No hay luz en el infierno. Me quiero morir, déjenme morir. No hay muerte en el infierno. Si no ubico a mi hermano ahí, yo dejo de orar porque alguien vaya y le hable. Nos comentabas algo que tú también estás orando. Yo también estoy orando por mi hermano. No me gustaría que estuviera ahí, porque es eterno eso. Es para siempre. Pero Dios quiere decir: tienen esta opción, ofrézcanla, no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza es un tema importante en la Biblia. Juan 3:16 es el resumen de la Biblia. Juan 3:16 es la cereza del pastel de la Biblia. Juan 3:16 nos tiene que llevar: necesito compartirle a otros de Cristo. La esperanza es prominente en la Biblia. Viene escrita la palabrita 129 veces. Es uno de los 3 grandes pilares de la Biblia, de la fe cristiana, junto con la fe y el amor. Primera epístola a los Corintios 13:13. ¿Se lo saben? Roberto, ¿te lo sabes? Bueno, no te lo sabes. Bueno, de perdida leído. Fe, esperanza y amor. El mayor, el amor. Y de los amores, el amor de Dios. Pero nosotros, eso no requiere de nosotros la fe, y eso nos da esperanza. Cuando nosotros nos ubicamos en todo esto, y cuando nosotros no solamente lo memorizamos, sino que nos ubicamos, nos damos cuenta de esto y nos hace importantes. La esperanza es importante para nuestras vidas. Un creyente de tiempo atrás dijo: de todas las fuerzas que ayudan a hacer mejor al mundo, la esperanza es indispensable. Si las personas no tienen esperanza, las personas que tocamos las puertas no tienen esperanza, están a ver qué sucede. ¿En qué se basa nuestra esperanza? ¿Hay algo en lo que se basa nuestra esperanza? Y es muy fácil. Yo le pregunto al joven que siempre le pregunto, y él me va a decir: en Cristo. Y le pregunto a Leví y también me va a decir que en Cristo. Y le pregunto a Manuel y me va a decir que en Cristo. Pero ¿dónde dice? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Es tu ayudador el Dios de Jacob? Salmo 146:5. Salmo 146:5. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y no solamente ahí le seguimos: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. La esperanza puesta delante de nosotros, Hebreos, como ancla del alma, ancla segura y firme, es la esperanza. El mundo necesita muchas cosas.
necesita electricidad, necesita agua, necesita internet, necesita muchas cosas. Pero lo que más necesita es esperanza. Y el mundo ahorita no la tiene. Nosotros la tenemos que llevarla. Dice, a mí me sorprendió otra vez las palabras sueltas. Alabad a Jehová, te lo sabes, y se lo saben muchos aquí, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, 3 veces, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y otra vez a buscarle, este es más complicado porque es el Antiguo Testamento. Misericordia, amor leal, amor leal. De ahí surge nuevamente, entonces, Dios es amor, Dios es amor, y te lo quiere dar, y quiere que lo des, y quiere que lo lleves, y Él tiene un propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este mundo pareciera que todo tiene fecha de vencimiento. Luego vamos, oye, estos frijoles ya se vencieron, nos pasó, ¿verdad? Oye, esta agua ya, me comí una ensalada que estaba vencida, me comí un lonche de las tiendas de conveniencia, no iba, de las tiendas de conveniencia y estaba vencido. Lo hemos trasladado a cosas más importantes. Le ponemos fecha de vencimiento a nuestras relaciones interpersonales. Le ponemos fecha de vencimiento a nuestras emociones, a nuestras promesas que nos hemos hecho entre personas. Nosotros tenemos que ubicarnos. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios puede hacer que nosotros permanezcamos en nuestras decisiones. El amor de Dios no comenzó contigo y no va a terminar cuando falles, porque vas a fallar, porque voy a fallar. No termina ahí. El amor de Dios es eterno porque Dios es eterno. Cuando tú pecas, como tú y yo, ¿verdad? Porque nos preguntaron ayer, Dios no deja de amarnos, pero necesitamos buscar la transformación y no la de los políticos, la transformación que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando tú sufres, Dios no se apartó de ti, ahí está, amándote. Cuando dudas, su amor sigue siendo firme. Porque si has dudado, espero que alguien más haya dudado aparte de mí. El amor de Dios no cambia según tu estado de ánimo. ¿Estás triste? Sí. ¿Estás contento? El amor de Dios no cambia con nada de eso. El amor de Dios está basado en Él mismo. Y Él es fiel. Entonces, sorprendente la cantidad de cosas que hemos dejado de ver sobre el amor de Dios. Eso me pareció a mí. Y quiero relatarles una historia real como conclusión. La historia es sobre un niño que se encontraba en un orfanato. Era un niño tremendo. Algunos ubicamos algunos nombres de esos niños tremendos. El personal del orfanato ya vamos a cambiarlo, a ver si lo aceptan en otro lado. Lo traigo otra vez atravesado. Hicieron todo lo posible por cambiar al niño de orfanato. Le buscaron y le buscaron. Encontraron un lugar. Antes
de que eso sucediera, se dieron cuenta de algo. El niño en un papel escribió algo, lo enrolló muy bien, se subió a un árbol y lo escondió, pero sí hubo quien lo viera. Siguieron pasando los días, llegan los del otro orfanato y se llevan al niño. Pues la curiosidad mató al gato. A ver qué escribió. Uno, el más ligero, pues tiene que ser el más ligero, ¿verdad? Se sube, encuentra el papelito, lo abre y lo lee. El papelito decía: si encuentras esto, déjame decirte, te amo. En este nuestro tiempo, Dios es el niño que no queremos en nuestras vidas. Dios es el niño que queremos cambiar a otro orfanato. Y Juan 3:16 es la nota que dice: si encuentras esto, te amo. Señor Dios, perdón por no haber percibido tu amor. Perdón porque tuve que dejar pasar tanto tiempo para darme cuenta de lo que es tu amor. Lo tenía guardado en la cabeza, lo tenía analizado, pero nunca lo había sentido. Y hoy, Señor Dios, te quiero decir, hoy empiezo a sentir tu amor. Hoy empiezo a darme cuenta de todo lo que hiciste por mí, de todo el tremendo esfuerzo, de toda la intensidad, todo lo que hiciste para que yo esté aquí, todo lo que hiciste para que mi destino cambiara. Lo había revisado, lo había analizado, lo había desglosado, había verificado palabras, había verificado artículos y preposiciones, verbos, sustantivos, todo lo tenía desmenuzado. Pero mi corazón no sentía tu amor. Y hoy quiero decirte, Señor Dios, estoy empezando a sentir tu amor. Perdóname por haber fallado. Perdóname por no sentir tu amor. Perdóname por hacer las cosas sin entrega, sin consagración, sin pasión, sino hacerlas simple y sencillamente en automático. Hoy necesito decirte gracias por esa nota que escribiste. Gracias porque escribiste una pequeña nota escondida en tu santa palabra. Si encuentras esto, te amo. Gracias porque me amas. Y gracias porque me has descrito tu amor. Permíteme apreciarlo con toda la intensidad que tu persona merece. Y Señor, limpia mi vida, cambia mi vida, reubícame en el buscar hacer tu voluntad en todo momento. Yo he encontrado esto y sé, porque estoy seguro, que no solamente yo encontré la nota, no solamente yo encontré la nota, que hubo por lo menos uno
que también encontró esa nota. Yo quiero decirte, me gustaría orar por ti, porque encontraste la nota. Te diste cuenta que Dios te ama, que Dios te ama de una forma total y absoluta, como si fueras la única persona existente en el universo, que Dios te ama de una forma sacrificial. Estuvo dispuesto a sacrificarse por ti, así como lo estuvo dispuesto a sacrificarse por mí. Que por ese amor que no cambia, que es eterno, nos da esperanza, nos da una esperanza completa y absoluta. Y sabemos que el amor que tienes es personal, ha sido personal para mí y es personal para ti. Yo quiero orar por ti, pero quiero saber si tú también has sentido el día de hoy que habías descuidado sentir el amor de Dios. Si tú habías descuidado sentir el amor de Dios, te pido que levantes tu mano. Amén, amén, amén. Señor, gracias porque das oportunidades. Gracias porque sigues hablando a nuestras vidas. Porque nos sigues diciendo, aquí está mi amor. Deja de ser frío. Deja de ser racional. Deja de ser analítico. Y en este momento te quiero pedir una cosa. Nos dice Dios, me dijo Dios a mí, en este momento, ama como yo te he amado. Gracias por todos los que han levantado su mano. Gracias por los que están puestos de pie. Gracias por los que están puestos de rodillas. Y Señor, tú sigue haciendo con nosotros conforme a tus planes y tus propósitos. Antes de concluir, quiero darte una última oportunidad. Yo sé que has estado luchando y que te da pena levantar tu mano. Pero si has estado luchando con esa pena, este es el momento. Dinos abiertamente, yo también quiero sentir el amor de Dios a partir de hoy. Si quieres levantar tu mano en este momento, hazlo. Amén, 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 amén. Gracias Dios, porque no nos permites resistirnos a ti. Permítenos ser obedientes a tu voluntad y hacer lo que tú nos envíes a hacer. Te pedimos todo esto, Señor Dios, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.